Hoy vamos a hablar sobre ejercicios de termodinámica, junto a mis compañeros Eduardo Julián Bonilla, Camilo Alfonso Muñoz y quien les habla, Karen Tatiana Fucre. En primera instancia, vamos a hablar sobre dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el aumento en la propiedad de un cuerpo debido a la variación en la temperatura a la que esté sometida. Vamos a encontrar tres tipos de dilatación. La primera, una dilatación lineal de un sólido. Esta es el aumento en la longitud del mismo debido a la variación en la temperatura. Esta, como la vemos ahí, está dependiendo del coeficiente de dilatación lineal. Además de esta tenemos la dilatación superficial. En esta, si el área se dilata, va a depender entonces del coeficiente de dilatación superficial y de la variación de la temperatura. Cuando estamos hablando en este caso de un sólido isotrópico, es decir, que va a tener la misma propiedad en todas las direcciones, vamos a encontrar que el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por último, encontramos la dilatación volumétrica, en la cual se nos dice que la variación en el volumen está sujeta a los cambios de temperatura y al coeficiente de dilatación volumétrica, así como lo vemos en la fórmula que se presenta aquí. Bueno, vamos a ver un ejercicio para comprender un poco esto de la dilatación térmica. Entonces, el ejercicio nos dice que la densidad del mercurio a exactamente 0 grados centígrados es de 13.600 kilogramos por metro cúbico y su coeficiente de dilatación volumétrica es de 1.82 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado. ¿Qué es lo que se nos pide en este ejercicio? Calcular la densidad del mercurio a 50 grados centígrados. Los datos que debemos tener en cuenta es, primero, la densidad inicial, que son los 13.600 kilogramos por metro cúbico. En segundo, el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 1.82 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado. Y además vamos a tener en cuenta que la masa es igual a la densidad por el volumen y que nuestro ejercicio como tal es constante. Por lo tanto, la masa final va a ser igual a la masa inicial. Tomando en cuenta esto, de que la masa inicial y la final son iguales, podemos también afirmar que la densidad inicial por el volumen inicial es igual a la densidad final por el volumen final. De aquí vamos a despejar la densidad final. Entonces vamos a tener que la densidad final es igual a la densidad inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Sin embargo, ¿cuál va a ser este volumen final? El volumen final no es nada más que el volumen inicial más la variación que éste ha tenido. Entonces vamos a dividir nuestra ecuación en volumen inicial, teniendo así como una ecuación final que la densidad final va a ser igual a la densidad inicial por 1 sobre 1 más la variación del volumen sobre el volumen inicial. Como un apartado, podemos tomar la ecuación que encontramos en la parte teórica de dilatación térmica respecto a la variación en el volumen, que nos dice que la variación de volumen sobre el volumen inicial es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por la variación en la temperatura. Estos datos los tenemos ya del ejercicio. Entonces simplemente vamos a reemplazar y nos va a decir que la variación de volumen sobre el volumen inicial es igual a 0.00910 metros cúbicos. Esto lo reemplazamos en la ecuación anteriormente encontrada, lo reemplazamos y nos va a dar que la densidad final es de 13.5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Es decir, la densidad del mercurio a 50 grados centígrados es de 13.5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, cambiando de tema, la calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos.
Dentro de este tema es importante conocer el concepto de calor, el cual es la energía térmica en tránsito de un sistema a una temperatura hacia un sistema que se encuentra en contacto con él, pero este está a una temperatura inferior. Bueno, por otro lado, el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en 1 °C o su equivalente en grados Kelvin. Partiendo del hecho de que el calor ganado es la cantidad de calor requerido para producir un cambio en la temperatura delta de T en una masa m de la sustancia, entonces el calor específico corresponderá a la variación del calor sobre la masa por la variación de la temperatura. Asimismo, despejando de esta ecuación, podemos interpretar que delta de Q sería nuestro calor ganado o perdido, lo cual experimenta nuestro cambio de temperatura delta de T. Bueno, para poner en práctica estos conceptos tenemos el siguiente ejercicio. Un termo contiene 250 gramos de café a 90 grados centígrados. A este se le añaden 20 gramos de leche a 5 grados centígrados. Después de que se establece el equilibrio, ¿cuál es la temperatura del líquido? Suponga que no hay pérdidas de calor en el termo. Entonces, un dato importante para la realización de este ejercicio es que tanto el agua como el café y la leche tienen el mismo valor del calor específico, que es igual a 1 sobre caloría gramo por grado centígrado. Así pues, a través de la ley de conservación de la energía, podemos realizar la ejecución de la siguiente fórmula, que sería el cambio de calor del café más el cambio de calor de la leche tiene que ser igual a 0, en donde se puede sustituir el calor específico por la masa delta de la temperatura del café más el calor específico masa de la delta de la temperatura de la leche viene a ser igual a 0. En pocas palabras, con esto se quiere decir que el calor perdido del café pues es igual al calor ganado por la leche. Si la temperatura final del líquido la nombramos como TF o temperatura final, tenemos que el cambio de la temperatura del café es igual a la temperatura final menos 90 grados centígrados. De la misma manera para la leche, T final menos 5 grados centígrados. Realizando la sustitución y cancelación del calor específico, procedemos con la siguiente ecuación, en la cual simplemente debemos reemplazar los gramos de cada líquido y pues despejando la temperatura final tenemos que es igual a 83.70 o aproximadamente 84 grados centígrados. Bueno, continuando con los ejercicios del capítulo 18, se nos plantea que una persona de 60 kilogramos consume 2.500 calorías en comida durante un día. Si el equivalente total del calor de este alimento fuese retenido por el cuerpo de la persona, ¿cuál sería el cambio de la temperatura que lo ocasionaría? Teniendo en cuenta que el calor específico corresponde a 0.83 caloría gramo por grados centígrados. Donde se nos hace la aclaración de que la caloría utilizada en la termodinámica es diferente a la caloría utilizada por parte de los nutricionistas, en donde una caloría térmica va a corresponder a una kilocaloría utilizada en los nutricionistas. Con esto, pues primero procederemos a hacer este cambio de unidades, multiplicando los 2.500 calorías térmicas que teníamos por su equivalente en 1.000 calorías nutricionales, lo que nos dará como resultado 2.5 por 10 a la 6 calorías. Bueno, basándonos en la ecuación delta de Q es igual a la masa por el calor específico por delta de T, despejando delta de T, que es el valor que nos pregunta el ejercicio, obtendremos que delta de T va a ser igual a la variación del calor sobre la masa por el calor específico. Despejando los valores y cancelando las respectivas unidades,
obtendremos que la variación de la temperatura va a corresponder a 50 grados centígrados.